Lección 1. Recursos de aprendizaje. Aprender un nuevo idioma es una tarea muy difícil. Estoy buscando maneras de mejorar mi forma de hablar. Sí, existen muchos recursos excelentes disponibles en línea. ¿Podrías sugerirme algunos sitios web que pueda usar? Puedo recomendarte algunas herramientas útiles. ¿Prefieres usar libros o aplicaciones móviles? Me parece que escuchar podcasts es muy útil. Intentaré escuchar uno cada mañana. También deberías ver películas con subtítulos en inglés. Esa parece una forma muy divertida de aprender. Te enviaré una lista de mis favoritos. Debería practicar la escritura en un diario personal. Escribir a diario te ayudará a mejorar tu gramática. Espero dominar el idioma el año que viene. La constancia es la parte más importante del aprendizaje. Gracias por compartir tus conocimientos conmigo. Siempre me complace ayudar a un compañero de estudios. Comenzaré mi primera lección esta tarde. Estoy seguro de que harás un trabajo maravilloso. Lección 2. Disfrutar del ejercicio físico. Veo que llevas un nuevo reloj deportivo. Me ayuda a controlar mis pasos y mi ritmo cardíaco. Sin duda, además puede hacer que hacer ejercicio sea más agradable. ¿Has probado alguna aplicación de fitness nueva últimamente? Estoy usando una aplicación que crea rutinas de entrenamiento personalizadas. ¿Te motiva a hacer ejercicio con más frecuencia? Sí, me gusta ver mi progreso en la pantalla. Quiero apuntarme pronto a una clase de ciclismo, en grupo. Las clases en grupo son estupendas para conocer gente nueva. También te ayudan a rendir cuentas de tus objetivos. Prefiero levantar pesas temprano por la mañana. Descubro que el ejercicio matutino me da energía. Deberíamos probar un deporte nuevo juntos alguna vez. ¿Te gustaría jugar al tenis este fin de semana? Hace mucho tiempo que no juego al tenis. Será una forma divertida de mantenerse activo. Reservaré una cancha para el sábado por la mañana. Llevaré mis raquetas y algo de agua. Tengo muchas ganas de que llegue nuestro partido del sábado. Lección 3. Análisis empresarial. Necesitamos analizar cuidadosamente el proyecto de nuestra empresa. Está familiarizado con el método de análisis FODA. Resulta útil para evaluar nuestros factores internos. Debemos identificar nuestras fortalezas y nuestras debilidades. También debemos considerar las oportunidades externas. No olvides tener en cuenta las posibles amenazas. Esto nos ayudará a crear una mejor estrategia. Investigaré a nuestros competidores en el mercado. Me centraré en los aspectos financieros del plan. Deberíamos incluir un gráfico en nuestra presentación. Una ayuda visual facilitará la comprensión. Diseñaré las diapositivas en mi ordenador esta noche. Deberíamos reunirnos de nuevo para practicar nuestro discurso. Quiero estar preparado para cualquier pregunta difícil. La preparación es la clave del éxito de un proyecto. Estoy de acuerdo en que debemos ser muy minuciosos. Revisaré los datos una vez más. Gracias por trabajar tan duro en esto. Formaremos un muy buen equipo, Anna.
Lección 4. Brisa marina. Tengo mucha hambre después de nuestro paseo por la playa. Hay muchos buenos sitios para comer cerca de aquí. ¿Hay algún sitio donde sirvan pescado fresco de la zona? Sí, hay un pintoresco restaurante de mariscos llamado Ocean Breeze. Ese nombre suena muy pacífico y muy acogedor. Está situado justo al lado de la playa de arena. Podemos ver la puesta de sol desde las ventanas. Sí, la vista al océano es espectacular. Me gustaría probar la langosta a la parrilla. Son famosos por su deliciosa pasta con mariscos. Deberíamos hacer una reserva para esta noche. Es un lugar popular, así que probablemente deberíamos ir. Voy a llamarles ahora mismo para reservar una mesa. Me voy a poner mi bonito vestido de verano. También llevaré una camisa formal para la cena. El ambiente allí es muy tranquilo y romántico. Parece el final perfecto para nuestro día. Tengo muchas ganas de probar la gastronomía local. Te veo en el coche en 10 minutos. Lección 5. Decir la verdad. Creo que la honestidad es el valor más importante. Siempre es mejor decir la verdad. No es una buena sensación cuando la gente no confía en ti. Las mentiras pueden destruir una amistad muy larga y sólida. A veces, la verdad es muy difícil de decir. Pero es mejor que guardar un gran secreto. La gente suele agradecer la honestidad. Eso demuestra que los respetas a ellos y a ti mismo. Siempre intento ser directo con mis amigos. Me siento más cómoda cuando soy sincera. La confianza es muy difícil de construir, pero fácil de romper. Siempre debemos apoyarnos mutuamente con la verdad. Esa es la base de una relación sana. Me alegra que podamos hablar de esto. Ana, siempre puedo confiar en ti. Valoro nuestra amistad más que cualquier otra cosa. Siempre seré honesto contigo, amigo mío. Gracias por ser una persona tan sincera. Creo que nuestro vínculo se fortalecerá aún más. Lección 6. Una desventaja abrumadora. Los pacientes de aquí demuestran mucha valentía a diario. Recuperarse de una lesión grave lleva mucho tiempo. La pérdida de un brazo o una pierna supone una desventaja enorme. Es una lucha que dura toda la vida. La tecnología moderna les ayuda a caminar y moverse. Pero el desafío mental también es muy grande. Debemos brindarles mucho apoyo. Me gusta hablar con ellos durante sus sesiones de terapia. Tu amabilidad marca una gran diferencia para ellos. Quiero ayudarles a recuperar la confianza en sí mismos. Están aprendiendo a usar sus nuevas prótesis. Algunos de ellos quieren volver a practicar deporte. Ese es un objetivo muy valiente e inspirador. Deberíamos organizar un pequeño evento para ellos. Una reunión social mejorará su estado de ánimo. Llevaré algunos bocadillos saludables y música. Te ayudaré con el equipo pesado. Están muy agradecidos por nuestra ayuda, John. Me alegra que podamos ayudarlos hoy.
Lección 7. Escríbelo. Debemos estar preparados para nuestra larga excursión. Hay muchas cosas que necesitamos empacar. De acuerdo, anotaré todo lo que necesitamos. Eso es inteligente para que no olvidemos nada. Tenemos una tienda de campaña y 2 sacos de dormir. Sí, revisé el equipo de camping en el garaje. También necesitamos una estufa portátil y algo de combustible. Añadiré pilas adicionales a la lista de suministros. Deberíamos llevar un botiquín de primeros auxilios por seguridad. Compraré algunas vendas y crema antiséptica. ¿Cuánta agua debemos llevar con nosotros? Deberíamos traer al menos 3 litros cada uno. Mañana por la mañana compraré algo de comida ligera. Estoy deseando contemplar las preciosas vistas de las montañas. Debemos consultar el pronóstico del tiempo antes de partir. Espero que el cielo se mantenga despejado y soleado. Revisaré la lista una vez más. Gracias por ser tan organizado y cuidadoso. Quiero que esta sea una aventura muy segura. Lección 8. Condiciones de pago. Me gustaría hablar sobre nuestro nuevo contrato. Con mucho gusto revisaré los detalles con usted. En cuanto a las condiciones de pago, podemos negociarlas. ¿Qué cambios concretos tienes en mente? Podemos negociar un plazo de pago más largo. Podemos considerar un plazo de pago de 60 días. Eso ayudaría mucho a nuestro flujo de caja. Debo hablar de esto con mi asesor financiero. Tenemos previsto hacer un pedido de mayor volumen el mes que viene. Eso hace que un plazo largo sea más aceptable para nosotros. Agradezco su flexibilidad en este asunto comercial. Valoramos nuestra larga relación con su empresa. Enviaré el documento actualizado a su oficina. Lo firmaré una vez que el gerente esté de acuerdo. ¿Hay algo más que debamos cambiar ahora? No, el resto de los términos son perfectos. Me alegra que hayamos llegado a un acuerdo justo. Espero con interés nuestra futura colaboración, John. Te llamaré después de que hable el gerente. Lección 9. Estación de autobuses. Disculpe, ¿tiene un momento, por favor? Sí, con mucho gusto le ayudo, señor. ¿Me puedes indicar cómo llegar a la estación de autobuses? Debes caminar en línea recta 2 cuadras más. Está cerca del gran centro comercial del centro. Sí, está ubicado justo detrás del centro comercial. ¿Hay alguna señal que deba buscar? Verás un gran cartel azul y blanco. ¿Cuánto tiempo se tarda en ir andando? Se tarda unos 10 minutos a pie. ¿Es segura la zona para que un turista la recorra a pie? Sí, esta parte de la ciudad es muy segura. Gracias por su amable y clara ayuda. Espero que llegues a tiempo para coger el autobús. Voy a visitar el centro histórico de la ciudad. El autobús número 10 te llevará allí. Buscaré ese autobús en la estación. Que tengas un día maravilloso en nuestra ciudad. Disfrutaré mucho de mi visita, Anna. Lección 10. Comida reconfortante.
Me gusta aprender cosas nuevas sobre mis amigos. Me gusta jugar a juegos que implican preguntas interesantes. ¿Qué pregunta te haces para conocer mejor a una persona? Me gusta preguntar cuál es la comida reconfortante favorita de la gente. Esa es una muy buena manera de comenzar una conversación. Entonces, John, ¿cuál es tu comida reconfortante favorita? Me encanta comer sopa de tomate caliente en un día frío. Mi tarta favorita es la tarta de manzana casera de mi madre. La comida puede traer de vuelta muchos recuerdos felices de la infancia. Es un tema que a todo el mundo le gusta comentar. ¿Prefieres los aperitivos dulces o los salados? Sin duda, soy muy golosa. Prefiero comer queso y galletas saladas por la noche. Eso suena como un aperitivo muy delicioso y sencillo. ¿Por qué lo llamamos comida reconfortante, Anna? Porque nos hace sentir seguros y muy felices. Creo que nuestra cena está llegando a la mesa ahora. Tengo muchas ganas de comer una pasta deliciosa. Espero que la comida esté tan buena como huele. Lección 11. Diviértete. Este sábado me voy de excursión a la montaña. Eso suena fantástico, me encanta estar en la naturaleza. Hace mucho tiempo que no hago senderismo. Diviértete y toma muchas fotos de las vistas. Ojalá pudieras venir conmigo, Anna. Debo quedarme en casa y estudiar para mi examen. Te traeré aire fresco de la montaña. Es un pensamiento muy gracioso y amable. ¿Cuál crees que es el mejor sendero? El sendero verde es fácil y muy bonito. Seguiré ese camino hasta la cascada. Asegúrate de llevar tus botas de montaña resistentes. También llevaré una chaqueta abrigada para la parte de arriba. Espero que el tiempo se mantenga muy seco por tu zona. Te llamaré cuando llegue a la cima. Estaré en la biblioteca con mis libros. Mucha suerte con tu examen tan difícil, Anna. Gracias, nos vemos el domingo por la noche. Les contaré todo sobre mi aventura. Lección 12. Buenas decisiones. La fruta en este mercado se ve muy fresca hoy. Quiero comprar suficiente para una ensalada grande. Normalmente compro manzanas rojas y plátanos amarillos. Buenas elecciones. Me gustan las naranjas verdes y las uvas. Tienen fresas frescas en stock. Sí, están en las cestas rojas pequeñas de ahí. Seleccionaré los más maduros y dulces. También deberíamos comprar una sandía grande y pesada. Eso será muy refrescante en una tarde calurosa. ¿Cuántos limones necesitamos para el jugo? Creo que con 2 limones grandes será suficiente. Voy a buscar una bolsa de plástico, ahora mismo. Esperaré aquí con las pesadas cestas de fruta. ¿Quieres probar una muestra del melocotón? Sí, el granjero dice que son muy jugosos. Es mucho mejor comprar a los agricultores locales. Estoy de acuerdo en que la calidad es mucho mayor aquí. Ya estoy listo para ir a la caja. Esta vez yo pagaré la fruta, Anna. Lección 13. Declaración forzada.
Galileo fue un científico muy valiente y brillante. Estudió las estrellas utilizando su propio telescopio. No se le permitía salir de su propia casa. La Iglesia no estaba de acuerdo con sus ideas científicas. Además, Galileo se vio obligado a hacer una declaración pública. Renunció a su creencia en el movimiento de la Tierra. Es triste que no pudiera hablar con libertad. Pero sus ideas cambiaron el mundo de la ciencia para siempre. Se le conoce como el padre de la física moderna. Aprendimos sobre sus juicios en nuestra clase de historia. La ciencia a menudo se enfrenta a numerosos desafíos por parte del público. Se necesita mucho valor para decir la verdad. Pasó sus últimos años bajo arresto domiciliario. Pero nunca dejó de pensar en el universo. Deberíamos visitar el Museo de Ciencias el mes que viene. Quiero ver una maqueta de su telescopio. Voy a comprobar el horario de apertura del museo. Gracias por hablar sobre este interesante tema, John. Me gusta aprender sobre la historia de los grandes hombres. Lección 14. Suministro de armas. La historia de los primeros Estados Unidos es compleja. Muchos factores contribuyeron al conflicto con Gran Bretaña. Algunos estadounidenses consideraban que Gran Bretaña le estaba alentando a los indios. Creían que Gran Bretaña quería que los indios lucharan contra ellos. Gran Bretaña también suministraba armas a los indios. Esto generó mucha tensión en la frontera. Los marineros estadounidenses también fueron sacados de sus barcos. Esto se conoce como la práctica del reclutamiento forzoso. Fue una época muy difícil para la joven nación. La guerra duró 2 años y medio. Al final, ninguno de los dos bandos logró una victoria clara. Pero ayudó a crear un sentimiento de unidad. Deberíamos escribir sobre el Tratado de Gante. Ese tratado finalmente trajo la paz a ambas partes. Buscaré más información en la biblioteca. Me centraré en las famosas batallas navales. Terminaremos nuestro informe el viernes por la mañana. Me alegra que estemos trabajando juntos en esto. Nuestro proyecto será el mejor de la clase. Lección 15. Gastos de por vida. La guerra tiene un coste muy elevado para todos los implicados. Las lesiones físicas no son el único problema. Tal y como lo ha expresado claramente la Cruz Roja. Cada víctima que sobreviva incurrirá en gastos de por vida. Necesitan atención médica y apoyo durante muchos años. El daño psicológico también es muy difícil de curar. Debemos trabajar juntos para promover la paz mundial. Muchas organizaciones ayudan a las víctimas de estos conflictos. Es importante donar a estas buenas causas. Quiero ofrecer mi tiempo como voluntario durante el verano. Tienes un corazón muy bondadoso y cariñoso, Anna. Tenemos la suerte de vivir en un país pacífico. Hoy no debemos dar por sentada nuestra seguridad. Espero que el futuro sea mejor para todos los niños. Creo que la educación puede ayudar a prevenir futuras guerras. La gente debería aprender a resolver los conflictos con palabras. Estoy de acuerdo en que la comunicación es la mejor herramienta.
Gracias por compartir tus ideas conmigo. Siempre recordaré el mensaje de esa película. Lección 16. Objetivos de acondicionamiento físico. Pareces como si acabaras de terminar de entrenar. Intento ir al gimnasio todos los días. Genial. ¿Cuáles son tus objetivos de fitness, Anna? Quiero perder algunos kilos y ganar músculo. Es importante mantenerse activo para la salud. También quiero mejorar mi resistencia cardiovascular. ¿Estás siguiendo alguna dieta o plan específico? Ahora estoy consumiendo más proteínas y menos azúcar. Verás resultados si eres muy constante. Me siento con más energía que el mes pasado. ¿Prefieres correr o levantar pesas? Me gusta levantar pesas porque me siento fuerte. Deberíamos salir a correr juntos el próximo domingo. Me gustaría mucho, gracias, John. Llevaré un cronómetro para controlar el tiempo. Espero poder seguir tu ritmo. Iremos a un ritmo cómodo. Estoy entusiasmada por alcanzar mis nuevas metas de acondicionamiento físico. Te apoyaré en tu camino, Anna. Lección 17. Comparar precios. Necesitamos comprar 10 sillas nuevas para la oficina. Quiero encontrar la mejor calidad para nosotros. ¿Cómo decides en qué tienda comprar? Leo reseñas y comparo precios en sitios web. Esa es una forma muy inteligente de ahorrar dinero. Algunos sitios web ofrecen descuentos para pedidos grandes. Deberíamos también mirar en las tiendas de muebles locales. Es recomendable ver las sillas en persona primero. Quiero asegurarme de que estén muy cómodos. La salud de los empleados es muy importante para nuestra productividad. Haré una lista con las 3 mejores tiendas. Revisaré sus políticas de devolución esta tarde. Deberíamos hacer el pedido antes de que termine la semana. Te enviaré los enlaces a mis favoritos. Gracias por realizar una investigación tan exhaustiva. Me gusta encontrar buenas ofertas para la empresa. Muy pronto tendremos una oficina muy bonita. Llamaré al proveedor para solicitar un presupuesto. Esperaré su informe final hoy. Lección 18. Algunas ideas. He oído que pronto vas a organizar una cena. Genial. ¿Cuántas personas esperas, John? Espero la visita de unas 6 personas a mi casa. Así que necesito algunas ideas para un buen menú. Debes servir algo que sea fácil de cocinar. Estaba pensando en preparar una lasaña de verduras grande. Es una opción muy popular y deliciosa. Debería servir también una ensalada y un poco de pan. Sí, una ensalada verde fresca siempre es muy agradable. ¿Qué te sirvo de postre, John? Un pastel de chocolate suele ser un gran éxito entre los invitados. Compraré los ingredientes en el mercado mañana. ¿Alguno de sus invitados tiene alguna alergia alimentaria? Consultaré con ellos antes de empezar a cocinar. Eso es algo muy responsable, Anna. Quiero que todos lo pasen muy bien. Estoy seguro de que la velada será un éxito.
Gracias por ayudarme con estas ideas. Tengo muchas ganas de saber más sobre la fiesta. Lección 19. Mejores versiones. La vida está llena de muchos desafíos difíciles y diferentes. Por supuesto, nos ayudan a convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Aprendemos más del fracaso que del éxito fácil. Nos hace más resistentes y mucho más fuertes. Estoy de acuerdo en que la lucha forja el carácter de una persona. ¿Has afrontado algún gran reto en tu vida? Tuve que mudarme sola a un nuevo país. Eso debió ser algo muy valiente. Me enseñó a ser muy independiente, Anna. Actualmente estoy aprendiendo una nueva habilidad, muy difícil. Sentirás mucho orgullo cuando finalmente lo logres. Debemos afrontar los desafíos en lugar de temerles. Son oportunidades para que crezcamos y cambiemos. Me siento más segura después de hablar contigo hoy. Tu actitud positiva te ayudará a alcanzar tus metas. Seguiré trabajando duro incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Esa es la manera correcta de afrontar la vida. Gracias por la conversación tan alentadora, John. Siempre me complace compartir mi punto de vista. Lección 20. Mochila de viaje. Su vuelo a la isla sale mañana por la mañana. Estoy tratando de decidir qué debo empacar. Lleva ropa cómoda para las actividades al aire libre. Llevaré camisetas ligeras y algunos pantalones cortos. Recuerda traer protector solar y un sombrero. Y no olvides empacar tu traje de baño. También llevaré un par de zapatos cómodos para caminar. Hará mucho calor por la noche. Puede que haga un poco de frío cerca del océano. Llevaré un suéter ligero por si acaso. También deberías llevar un pequeño botiquín de primeros auxilios. Ya lo he metido en mi mochila pequeña. Tienes suficiente espacio en tu maleta grande. Intentaré doblarlo todo con mucho cuidado ahora. Te ayudaré a cerrar la cremallera si está muy apretada. Gracias, John. Eres un amigo muy servicial. Espero que tengas unas vacaciones muy relajantes. Te enviaré una postal desde la isla. Te veré cuando regreses a casa. Lección 21. Materiales de jardinería. Tengo algunas cosas para ti en mi garaje. ¿De qué tipo de artículos estás hablando, John? Tengo algunos artículos de jardinería adicionales para tu jardín. Eso es genial. Me ahorra la molestia de comprarlo. Tengo una pala, un rastrillo y unos guantes. Tenía pensado plantar algunas flores este fin de semana. Estas herramientas son antiguas, pero aún funcionan bien. Agradezco su amabilidad y su gesto servicial. Necesitas semillas para tu nuevo jardín. Me encantaría tener semillas de tomate y albahaca. Te lo guardaré todo en una caja. Mi jardín lucirá precioso este verano. La jardinería es un pasatiempo muy relajante y tranquilo. Es una excelente manera de pasar tiempo al aire libre. Ahora mismo llevaré la caja a tu coche. Gracias de nuevo por estas herramientas tan útiles.
Me alegra ver que se vuelven a utilizar. Te traeré algunas verduras más adelante, este año. Tengo muchas ganas de probar sus tomates frescos. Lección 22. El maestro académico. Trabajar en una universidad implica una vida muy ajetreada. ¿Alguna vez te sientes estresado por la gran carga de trabajo? A pesar de las presiones mencionadas, me encanta mi trabajo. ¿Qué parte de tu trabajo disfrutas más? Me encanta mi trabajo como profesor, investigador y ciudadano. Debe ser gratificante ayudar a los estudiantes cada día. Es un privilegio compartir conocimientos con ustedes. También dedicas mucho tiempo a la investigación. Me gusta descubrir nuevas ideas en mi campo de especialización. La educación es la herramienta más poderosa para nuestro futuro. Estoy de acuerdo en que puede cambiar el mundo entero. Quiero convertirme en un profesor tan dedicado como tú. Tienes la pasión y el talento para ello. Seguiré esforzándome en tu clase. Me complace apoyar tu trayectoria académica, Anna. Gracias por su orientación y su amable inspiración. Todos debemos esforzarnos por aprender algo nuevo cada día. Nos vemos en la clase del miércoles. Espero con interés nuestra próxima e interesante conversación. Lección 23. Financiación adicional. El proyecto del nuevo parque es muy emocionante. Creo que beneficiará a todas las familias de la zona. Tenemos recursos suficientes para este proyecto. Es posible que necesitemos financiación adicional del ayuntamiento. También podríamos solicitar donaciones a empresas locales. Esa es una buena manera de involucrar a la comunidad. ¿Cuánto dinero necesitamos recaudar exactamente? Necesitamos al menos $5,000 para el equipo. El mes que viene organizaré un evento benéfico. Podemos organizar una venta de pasteles y una carrera divertida. Todos querrán contribuir a construir un parque mejor. Diseñaré algunos carteles para informar a los vecinos. Debemos presentar un presupuesto claro al alcalde. Terminaré el informe financiero el martes por la mañana. La transparencia es muy importante para un proyecto público. Estoy de acuerdo en que la gente debería saber cómo se gasta el dinero. Confío en que alcanzaremos nuestro objetivo. Gracias por tomar la iniciativa en Stockholm. Me complace trabajar para nuestra comunidad. Lección 24. Persiguiendo las pasiones. Por fin hemos terminado nuestros larguísimos estudios. Hoy estoy muy orgullosa de los dos. Salud. Brindemos por perseguir nuestras pasiones favoritas. Y a disfrutar de la libertad de nuestras nuevas vidas. ¿Qué es lo primero que harás ahora? Voy a viajar a Europa durante un mes. Voy a empezar mi nuevo trabajo en el hospital. Serás un médico muy amable y competente. Quiero ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Siempre debemos ser fieles a nuestros objetivos personales. El éxito es algo más que ganar mucho dinero. Se trata de ser feliz y marcar la diferencia. Estoy de acuerdo en que nuestros valores son lo más importante. Mantengámonos en contacto y compartamos nuestras novedades.
Te llamaré cuando estés en París. Te enviaré muchas fotos de la Torre Eiffel. Estoy entusiasmado con el futuro que nos espera. Gracias por ser mi mejor compañero de estudio. No lo habría conseguido sin ti. Lección 25. El casco antiguo. Todavía sigo pensando en nuestras maravillosas vacaciones. ¿Cuál fue tu parte favorita de todo el viaje? Explorar el casco antiguo fue sin duda lo mejor del viaje. Tenía una atmósfera única y muy antigua. Me encantaron las calles estrechas y los edificios de piedra. La plaza central estaba llena de vida y música. Comimos la mejor comida local en ese pequeño café. Disfruté visitando el museo y la iglesia antigua. La historia de esa ciudad es realmente fascinante. Quiero volver el año que viene y ver más. Deberíamos explorar la parte norte del país. He oído que las montañas de allí también son muy bonitas. Debemos empezar a ahorrar dinero para nuestro próximo viaje. Esta noche buscaré vuelos baratos por internet. Viajar nos ayuda a ver el mundo de otra manera, Anna. Es la mejor manera de pasar nuestro tiempo libre. Imprimiré las fotos que tomamos para nuestro álbum. Estoy deseando verlos en un libro. Te los traeré a tu casa el viernes.